Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. En este episodio continuamos con la traducción del comentario a los Romanos de Martin Lloyd-Jones. Seguimos con el primer tomo, pasamos al capítulo 15. Sometido a la voluntad de Dios. 15. Haciendo una petición. Si de alguna manera ahora por fin pudiera tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para llegar a ustedes. Ansío verte. Ahora bien, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero me lo impidieron. Romanos 1, 10, 11, 13. Retomamos ahora el cuarto aspecto de la vida de oración de Pablo. He dudado un poco sobre si introducirlo aquí o incluirlo bajo mi siguiente epígrafe, que será lo que el apóstol nos dice sobre su servicio. Creo que este punto pertenece realmente a ambas secciones, entra en su vida de oración, y ciertamente entra también en su actitud hacia su servicio. ¿Qué es, pues, esto? Es su sumisión a la voluntad de Dios. Fíjense en cómo lo expone en el 10º versículo. En el versículo 9 dice, Dios es mi testigo, a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, y luego, haciendo petición, si de alguna manera ahora pudiera tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para ir a ustedes. Ahora bien, este es un tema muy importante, especialmente en la vida de este apóstol en particular. Nada es más característico de él que su entera sumisión a la voluntad de Dios, y es algo que sale a relucir en todas sus epístolas. Y esto, por supuesto, es un punto particularmente interesante cuando tenemos en cuenta el temperamento del apóstol, porque no hay ninguna duda de que por naturaleza era una persona de voluntad muy fuerte. Era un tipo imperioso, me imagino, un hombre que tenía una gran mente y una fuerte voluntad, y que, cuando quería hacer algo, procedía a hacerlo, un carácter fuerte. Modo que al observar su completa y entera sumisión a la voluntad de Dios, en efecto, vemos que milagro de gracia se obró cuando el perseguidor y blasfemo Saulo de Tarso fue encontrado por el Señor, resucitado en el camino de Damasco y fue convertido en el humilde apóstol Pablo. Quiero, por lo tanto, examinar esta cuestión de su sumisión, porque hay varias cosas que se nos dicen al respecto en esta sección en particular. Aquí lo encontramos orando, y orando especialmente para poder ir a Roma, y sin embargo se somete tranquilamente a la voluntad de Dios sobre el asunto. Veamos, pues, los elementos que entran en esta sumisión. Se trata de una doctrina muy importante, obviamente, extremadamente práctica. En un momento u otro todos nos enfrentamos a esta cuestión de lo que debemos hacer. Los cristianos están más frecuentemente perplejos por este problema de orientación que quizás por cualquier otra pregunta o problema. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo saberlo? Ahora bien, no quiero alargarme demasiado con esto, simplemente voy a llamar la atención sobre las cosas que Pablo nos dice de sí mismo a ese respecto en esta sección. Observamos en primer lugar, como ya hemos hecho, el intenso deseo del apóstol de verlos y trabajar entre ellos. Fíjense en los términos que utiliza en el versículo primero. Haciendo una petición, si de alguna manera ahora puedo tener un viaje próspero. En el versículo 11 anhelo verlos. ¿Con qué fuerza expresa la intensidad de su deseo? Luego, en el versículo 13, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me propuse ir a vosotros. No una, ni dos, sino muchas veces. Muchas veces. Está claro que su deseo de estar con ellos era intensamente fuerte. En el capítulo 15, versículo 23 de esta epístola, dice, teniendo un gran deseo estos muchos años de ir a vosotros. Démonos cuenta de lo que está diciendo. Este siervo de Dios, este notable apóstol, este hombre que fue llamado, de una manera tan singular, lleva años. Les dice, estos muchos años, anhelando visitar a los cristianos en Roma, y sin embargo no los ha visto, nunca ha estado allí. Hago hincapié en esto, porque creo que a veces tendemos a imaginar que en la vida de un apóstol así nunca hubo problemas ni dificultades. Pensamos que el gran apóstol Pablo tenía tal intimidad con Dios, y estaba tan en sintonía con Dios y con el Espíritu, que nunca supo lo que era desear algo intensamente, sin embargo, no tenerlo durante varios años, pero él nos dice que esa era exactamente su situación. Consolémonos con esto, y recordemos que si eso puede ocurrirle a un hombre excepcional e inusual como este, en la gran voluntad de Dios, también puede ocurrirnos a nosotros. Eso, pues, es lo primero. Pero debo mencionar un segundo elemento. Pablo siempre actúa, como pueden observar, poró en la voluntad de Dios. Verso yo de nuevo, pidiendo, si de alguna manera ahora puedo tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para ir a vosotros. El apóstol no solo deseaba visitar a estos cristianos romanos, incluso había planeado hacerlo. De ahí la importancia del capítulo 15. Nos dice 2 veces que tenía un plan en su mente. Estaba muy ansioso por ir a predicar a España, y había decidido que cuando llegara el momento de predicar allí, se detendría en Roma en el camino, estaba, por supuesto, directamente en su ruta, y lo esperaba tremendamente. Ese era su plan.
Evidentemente, el apóstol se sentó de vez en cuando y elaboró un plan de campaña, y, entre otras cosas, estaba en su corazón ir a predicar a España, y hacer escala en Roma por el camino. Y sin embargo, aunque había deseado esto, y aunque lo había planeado en su propia mente, qué cuidado tiene de dejar bien claro que no va a hacerlo hasta que esté absolutamente seguro en su propia mente, de que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es para mí un punto muy importante, y es importante que entendamos exactamente lo que Pablo quiere decir con una frase en este 10º versículo, pidiendo, si por algún medio, por fin, si quiere, puedo tener un viaje próspero por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con un viaje próspero? Esa es la lectura en la versión autorizada, pero en la versión revisada se lee para que sea prosperado, y creo que esa es una mejor traducción. No está diciendo tanto que pueda tener un viaje próspero, sino que, por fin, puede ser tan prosperado por Dios como para poder hacer el viaje. Posiblemente se trate de lo mismo, pero creo que aquí la traducción de la RV se acerca más al significado. La traducción de Guámez es, creo, muy útil en este punto, lo expresa así, para que se me aclare el camino para ir a ti. Eso es excelente. Eso es lo que él estaba esperando que Dios le concediera. Aquí la versión estándar revisada es, creo, muy pobre, e incluso engañosa, lo pone así. Para que ahora consiga por fin llegar a ti. Es sorprendente cómo pudieron poner eso. Me refiero a la versión estándar revisada porque es muy popular, mucha gente, de hecho, me da la impresión de que piensa que es perfecta. Pero no olvidemos nunca que los hombres responsables de esa traducción son todos hombres liberales en su teología, y es interesante notar cómo eso sale a relucir incluso en lugares como este de su traducción. Para que ahora consiga por fin llegar a vosotros, lo que obviamente lleva la sugerencia de que es algo que pretende conseguir. Pero lo que el apóstol realmente desea es que sea prosperado. Permítame demostrárselo. La palabra utilizada aquí, que se traduce de estas diferentes maneras, es exactamente la misma palabra que el apóstol utiliza en Corintios capítulo 16, versículo 2. Está hablando de la colecta para los santos, y esto es lo que dice, el primer día de la semana. Cada uno de vosotros debe poner en la tienda como Dios le haya prosperado, exactamente la misma palabra. Debéis almacenar como Dios os haya prosperado, para que no haya recogidas cuando yo venga. Y la palabra se utiliza de nuevo en la tercera epístola de Juan, en el 2º versículo. Amado, dice, deseo sobre todas las cosas que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, el significado aquí es perfectamente claro, que lo que el apóstol está esperando es que Dios haga posible que tenga un buen viaje, que lo prospere para que por fin pueda hacer este viaje a Roma. Aunque es su intenso deseo, aunque tiene un plan en su mente para ir a España, y romper su viaje en Roma, no se va a mover hasta que esté seguro de que es la voluntad de Dios. Ahora bien, eso es algo tremendo, y es esencial para comprender la vida y el ministerio de este hombre. Él sabe que nada prospera a menos que esté bajo la bendición de Dios, y no importa cuáles sean sus propias ideas. Y no importa cuán intensos sean sus deseos, no se moverá en este asunto hasta que esté claro para él que es la voluntad de Dios que lo haga. Así que, a pesar de toda la intensidad, les dice a los cristianos romanos que está haciendo una petición, si de alguna manera ahora por fin puedo ser prosperado por la voluntad de Dios para ir a vosotros. Otras palabras, como digo, se somete a sí mismo y a sus propuestas de manera absoluta y total a la voluntad de Dios. Aún más interesante, y este es mi tercer punto bajo este título, es que acepta los obstáculos, es sensible a la voluntad de Dios como se muestra en los obstáculos. Nos lo dice en el versículo 13, donde dice, ahora bien, no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me propuse ir a vosotros, luego entre paréntesis, pero se me permitió hasta ahora, se me permitió, aquí, significa, obstaculizado, o impedido. Y ahí, por supuesto, nos muestra cómo llegaron los impedimentos a su vida. Y cómo Dios los utilizó para guiar a su siervo. Esta es una parte vital de la doctrina de la guía, porque Dios a veces nos muestra lo que quiere que hagamos, o no hagamos, por medio de impedimentos, y quiero mostrarles cómo surge esta doctrina en la vida de este apóstol en el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿cómo aparecen los obstáculos? ¿Cómo se interponen en el camino del cristiano? Creo que hay una sugerencia muy útil con respecto a esta pregunta en el capítulo 15 de Romanos en los versículos 22 y 23, por lo cual también he sido muy impedido de ir a vosotros. Pero ya no teniendo lugar en estas partes, y teniendo un gran deseo estos muchos años de ir a vosotros, cuando emprenda mi viaje a España, iré a vosotros. ¿A qué se refiere cuando dice, por lo cual he sido muy impedido? Ha estado diciendo a los cristianos romanos que estaba seguro de que había sido llamado a predicar el Evangelio de Cristo a personas que nunca lo habían oído. Dice, no me atreveré a hablar de nada de lo que Cristo no ha hecho por mí, para hacer obedientes a los gentiles, de palabra y de obra, mediante poderosas señales, etc. Sí,
así me he esforzado por predicar el Evangelio, no donde se nombró a Cristo, para no construir sobre el fundamento de otro hombre. En otras palabras, Pablo ha sido llamado a evangelizar zonas que hasta ahora no habían sido evangelizadas. Por eso dice, por lo cual también he tenido muchos impedimentos para ir a vosotros, lo que significa que en la zona en la que se encontraba en Asia Menor, y en otros lugares, y finalmente en ciertas partes de Europa, tenía tanto que hacer en los campos no evangelizados que no podía encontrar tiempo para ir a Roma. Ese fue uno de los obstáculos. Le impedía ir a Roma por el trabajo que tenía allí más cerca. Dijo, no puedo dejar este campo hasta que haya predicado el Evangelio, cuando lo haya hecho, iré a ustedes. Y, de hecho, usted nota allí en el capítulo 15, versículo 23 que él dice, pero ahora no teniendo más lugar en estas partes. Él ha terminado su trabajo allí, él ha predicado el Evangelio, él ha dado su testimonio. Ahora el impedimento ya no existe, y es libre de hacer su viaje a Roma. Así que los obstáculos pueden venir en el camino de un cristiano. Y ciertamente fue así en el caso de este apóstol. Dios lo retuvo, Dios le mostró que todavía había trabajo por hacer donde él estaba. Y por eso se le impidió ir a Roma, aunque deseaba intensamente ir allí, de hecho, anhelaba ir allí, y había estado planeando hacerlo. Pero había otro obstáculo y lo encontrarán en otras partes de su vida. A veces se vio obstaculizado por la enfermedad. En el primer capítulo de la segunda epístola a los Corintios se menciona la enfermedad. Estuvo enfermo al borde de la muerte. Algunos de sus enemigos, por supuesto, dijeron, este hombre, Pablo, no se puede confiar en él. Dice que va a venir, pero no aparece. Estaba enfermo, dice el apóstol. No se trata de un sí y un no conmigo, al mismo tiempo, es que estaba enfermo, al borde de la muerte, mi vida estaba desesperada, y no podía venir. Los impedimentos pueden venir a través de las circunstancias, enfermedad, accidente, o varios otros eventos que están fuera de nuestro control. Y no cabe duda de que Dios utiliza las circunstancias de este modo, para frenarnos, para retrasar nuestros propios planes y designios. Dios puede intervenir de diversas maneras y, por así decirlo, poner una barrera que no podemos pasar. Pero luego encontrarán en otro lugar que el apóstol enseña muy específicamente que a veces Satanás nos obstaculiza y nos impide el camino. Encontrará eso en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, por lo que hubiéramos querido ir a vosotros, yo mismo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Es una declaración muy interesante. Otra traducción aclarará el significado, hubiera querido ir a vosotros, incluso yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás cavó una trinchera para impedírmelo. Recuerdan que durante la última guerra, cuando había una amenaza de invasión, y pensábamos que los alemanes podrían desembarcar tanques, y de repente invadir este país, todo el mundo empezó a cavar trincheras para que si los tanques venían bajaran a las trincheras y no pudieran volver a subir, cavaron una trinchera con el fin de proporcionar un obstáculo. Esa es la misma idea que utiliza el apóstol. Satanás cavó una trinchera y me lo impidió. Y tiene muchas maneras de hacerlo. Como leemos en el libro de Job, puede incluso producir enfermedades, puede producir obstáculos de muchas maneras diferentes, y a veces lo hace. La enfermedad no estaba en la mente del apóstol cuando escribía a los cristianos romanos, pero al examinar esta cuestión tengámoslo en cuenta. Luego hay otra causa de impedimentos, que para mí es de vital importancia, y de considerable interés. Me refiero ahora a lo que el apóstol dice de sí mismo en el capítulo 16 de los Hechos, versículos 6 y 7, cuando recorrieron Frigia y la región de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, después de haber llegado a Misia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Tenemos una doctrina muy importante en estos versículos. Primero que nos dice Pablo es que él prohibió predicar la palabra en Asia, es decir, en la provincia romana de Asia. Evidentemente, Pablo había planeado predicar la palabra en Asia, y se había propuesto hacerlo. De hecho, creo que podemos ir más allá en este caso y decir que incluso había intentado ir a Asia, pero se encontró con la prohibición del Espíritu Santo. A continuación, la segunda afirmación, después de haber llegado a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿cómo se traduce en la versión revisada? El Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Ahora bien, esta palabra, ensayaron, significa, probar, o, hacer una prueba. En otras palabras, es obvio que el apóstol en este punto tenía ciertas ideas en su mente. ¿Debía ir a predicar en Asia? Sí, él pensaba que era lo correcto. Prohibido. ¿Y qué hay de Bitinia, entonces, que estaba más adelante? Si no se le permite ir a Asia, bueno, tal vez Dios lo esté dirigiendo a Bitinia, y él hace un intento. Lo pone a prueba, lo prueba, hace una prueba. Pero el Espíritu de Jesús no. Ahora bien, es evidente que esto es algo de gran importancia para todos nosotros. En un caso se le impide, en el otro no se le permite, se le prohíbe,
se le prohíbe. ¿Cómo cree que funcionó esto? Está claro que es algo que ocurrió en el ámbito de su espíritu. Se dice específicamente que es el Espíritu Santo quien prohibió y no sufrió, y solo hay una manera, me parece, de interpretar esto. El apóstol era sensible en su espíritu a la conducción y guía directa del Espíritu Santo. Aquí se encuentra en un dilema y vemos cómo lo resolvió. Había pensado, debo ir a Asia, pero es consciente de alguna prohibición del Espíritu Santo sobre su espíritu. Luego siguió este experimento sobre Bitinia. Sí, evidentemente estamos destinados a ir a Bitinia. Comenzaron a ir allí, pero el Espíritu Santo no les permitió. Ahora bien, aquí, digo, está la presión y el control directos e inmediatos del Espíritu Santo sobre el espíritu del hombre, y, según entiendo toda esta doctrina de la guía, no hay nada que sea realmente más importante que esto. No dudaría en decir que esta es la sanción y autoridad final en el asunto. Permítanme plantearlo de esta manera, ¿cómo se decide uno a hacer algo? Bueno, Dios nos ha dado mentes, nos ha dado entendimiento, y estamos destinados a usarlas, incluso como el gran apóstol había planeado ir a España. Eso es lo que hay que hacer. Puedes, si quieres, elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias, aquí están las cosas a favor, aquí están las cosas en contra. Usted llega a su total. Lo calculas. Utiliza la razón, el sentido común, la comprensión. Puede consultar a otras personas. Puede tomar otras opiniones. Todo eso es perfectamente legítimo. Entonces dices, sí, pero Dios abrirá una puerta y Dios cerrará otra. Muy bien. Él hace precisamente eso. Y le prestamos mucha atención. Cuando Dios quiere que hagamos algo, Él se ocupa de las circunstancias. Sin embargo, afirmo con rotundidad que por encima de estas dos pruebas, la más importante y la más crucial de todas es este testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. A veces lo expreso así, aunque esté satisfecho en su mente sobre un curso de acción, aunque, en general, las circunstancias estén de acuerdo con lo que ha decidido en su mente. Si hay una sensación de incertidumbre o de infelicidad en su interior, entonces no se mueva, no actúe. Ahí creo que está la prohibición del Espíritu. Nos fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Era correcto predicar la palabra, Asia estaba abierta a ella, había una necesidad en Asia. La voluntad y la razón lo decían. Y por lo que el apóstol podía decir, las circunstancias parecían ser propicias. Sí, pero el Espíritu lo prohibió, y en el caso de Bitinia no lo permitió. Permítame utilizar una ilustración que ya he usado antes. Puede servir de ayuda. Hay un tren expreso en una de las terminales de Londres. Locomotora se ha acoplado a los vagones, la presión del vapor ya está en la locomotora, todo está listo. Los pasajeros han tomado sus asientos, el guarda está esperando. ¿Por qué no se mueve el tren entonces? La señal no ha caído. Hay una señal final, y la señal final, me parece, en estos asuntos es esto mismo que estamos considerando. La guía que es la guía directa del espíritu, esta seguridad interior, esta certeza que se nos da, y estoy afirmando que en ausencia de eso no debemos actuar. El que duda se condena si come, porque no come por fe, porque todo lo que no es por fe es pecado. Romanos 2:23. Si hay incertidumbre, espere, digo, aunque todo lo demás parezca favorable. El Espíritu Santo puede finalmente prohibir una cosa o no sufrirla. Aquí, creo que estamos frente a algo muy importante en la vida de este gran apóstol, y lo que nos dice es que de diversas maneras se le había impedido hasta entonces ir a predicar el Evangelio en su plenitud a los que pertenecían a la Iglesia de Dios en Roma. Sin embargo, hay un cuarto elemento en este asunto de la orientación que de nuevo es muy importante. Aunque todo esto es cierto, el apóstol siguió rezando, y siguió haciendo su petición. Eso, de nuevo, creo que es muy alentador. Había tenido su idea, había pensado en sus amigos, y puede haber habido momentos en los que le pareció que el camino se abría, pero no llegó. Los obstáculos lo retuvieron de diversas maneras. Sí. Pero el apóstol sigue rezando. Dios es mi testigo, ¿a quién sirvo con mi espíritu en el Evangelio de su Hijo? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, solicitando si de alguna manera ahora por fin podría tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para llegar a vosotros. Sigue rezando por ello. Por haber sido obstaculizado, no se rinde en la desesperación. No se desanima. No se vuelve casi molesto con Dios, o irritado con Dios. Oh, amado pueblo cristiano, aprendamos una lección de este gran hombre de Dios. Puede que usted haya estado rezando por algo durante años. Puede que haya habido momentos en los que sintió que por fin se le iba a conceder, y luego no llegó. ¿Se sintió apenado? ¿Se sintió irritado? Empezó a sentir que Dios estaba en su contra. Dijo, ¿no tiene sentido seguir rezando? Oh,
miremos a este poderoso siervo de Dios, y veamos que aunque había sido obstaculizado, aunque había sido retenido, todavía siguió haciendo sus peticiones a Dios, expresando el deseo de su corazón. Sí, todavía decía, si es tu voluntad, pero aún así sigue rezando. Ese, supongo, fue el secreto último de la vida de este hombre y de su gran utilidad en el reino de Dios. Ahora notamos algo muy interesante. Fue de esta manera que Dios llevó a su siervo a hacer algunas de las cosas más grandes en su carrera. Por ejemplo, en el capítulo 16 de los Hechos, cuando Dios le prohibió predicar en Asia y no le permitió entrar en Bitinia. ¿Recuerdan por qué Dios hizo eso con el apóstol? ¿En Bitinia? La respuesta es que era la voluntad de Dios que él predicara el Evangelio en Europa, y los obstáculos en otros lugares fueron enviados por Dios para lograrlo. Pablo no lo entendió. No podía ir a Asia ni a Bitinia, así que siguió adelante hasta que llegó a un pequeño lugar llamado Troas, donde no podía ir más allá porque Troas estaba en la orilla del mar. Había llegado hasta el mar y allí estaba. Para utilizar nuestra terminología y jerga modernas, se fue a la cama una noche sintiéndose, supongo, completamente frustrado y quizás comenzando a preguntarse qué estaba haciendo realmente Dios con él. Ni aquí, ni allí. ¿Qué podía hacer? Ahora estaba contra el mar. Entonces le fue enviada la visión del hombre de Macedonia en la noche, usted recuerda, ven a tiempo, ni le dejó ir a Bitinia. Por eso, Dios lo quería en Europa. No despreciemos los obstáculos. Los impedimentos pueden ser la forma que tiene Dios de guiarnos, así como de dirigirnos. Él cierra algunas puertas y abre otras. Y a veces es esencial que las puertas se cierren, porque hemos puesto nuestro corazón en ciertas cosas. Tenemos razones para nuestra decisión, decimos, este debe ser el camino a seguir. Pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Así pues, demos gracias a Dios por las prohibiciones, así como por los estímulos, todos ellos forman parte del gran plan de Dios, de su propósito y de su forma de guiarnos. Recuerde que fue mediante este tipo de impedimentos que Dios llevó al apóstol a predicar el Evangelio finalmente, en Europa. Y la única otra cosa que destacaría es esto, que fue de esta misma manera que Pablo llegó finalmente a Roma. Ustedes recuerdan la historia. Aquí está, contándonos su intenso deseo, sus planes y sus propósitos. Finalmente, el apóstol Pablo llegó a Roma. No fue en absoluto de la manera que él había planeado y se había propuesto. No fue simplemente interrumpiendo su viaje de camino a España. Cuando Pablo llegó a Roma por fin fue encadenado como prisionero. ¿Cómo llegó a suceder eso? Bueno, usted recuerda que fue arrestado. Los judíos, de hecho, estaban tratando de matarlo en Jerusalén, y tuvo que ser salvado de sus manos por los soldados romanos, quienes, porque no sabían muy bien qué hacer con él, lo llevaron a juicio. Los judíos querían que volviera a su jurisdicción, pero Pablo, al final, alegando su privilegio de ciudadano romano, dijo, apelo al César. Inmediatamente, el gobernador romano con autoridad le dijo, ¿has apelado al César? Al César irás, Hechos 25, 11,12, y así llegó finalmente a Roma. Nunca había imaginado que llegaría allí de esa manera, pero por fin estaba allí, prisionero del emperador. Estaba allí por la enemistad, la malicia y el odio de los judíos. No llegó a Roma según sus propios planes o ideas. Había estado rezando a lo largo de los años para que fuera prosperado para ir a Roma por la voluntad de Dios, y fue por la voluntad de Dios que finalmente llegó allí, incluyendo el naufragio, frente a la isla de Malta. Lea esos grandes capítulos del libro de los Hechos. Empiece en el capítulo 16 y lea hasta el final, y verá cómo el apóstol llegó finalmente a Roma. El hombre propone pero Dios dispone. Qué vital es que nuestras voluntades estén totalmente sometidas a la voluntad de Dios. Esta es la manera de vivir, amigos míos. Todos debemos vivir como Santiago nos dice que vivamos, no debemos decir, hoy o mañana iremos a tal ciudad y seguiremos allí un año y compraremos y venderemos y obtendremos ganancias. Ese no es el camino, dice Santiago. Más bien debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, Santiago 4, 13,15, nuestros tiempos están en manos de Dios. No somos más que individuos, soldados, en un gran ejército. No somos lo suficientemente grandes como para ver toda la campaña. No podemos descubrir plenamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es, entonces, nuestra posición? Es que debemos dar a conocer nuestras peticiones a Dios, como hizo Pablo, pero que debemos añadir inmediatamente y siempre, si es tu voluntad. No tenemos simplemente el ejemplo del apóstol Pablo, miramos un ejemplo infinitamente mayor, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42. Es el camino que siguió el Maestro. ¿No debería el siervo pisarlo con calma? Es correcto tener deseos, intensos deseos y anhelos,
Pero siempre en todas las cosas es correcto que nosotros mismos estemos total y completamente sometidos a la voluntad de Dios. Y por eso esta vida está llena de romance, y llena de gloriosas sorpresas, prohibiciones, restricciones, obstáculos. Entonces, de repente, y de la manera más inesperada, la cosa que hemos deseado y por la que hemos rezado sumisamente se nos concede en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. De seguridad, solo hay un lugar de paz, solo hay un lugar de gozo perpetuo, y lo encontramos cuando estamos enteramente sometidos en todas las cosas a la voluntad de Dios.